Y esto pasa ahora, la variante Omicron ya está en la Argentina. Hablábamos hasta ahora de países limítrofes, pero ya el primer caso aislado, un hombre que llegó de Sudáfrica, que está aislado como corresponde, que aparentemente ha tenido un contacto con la persona que lo trasladó, pero está controlada la situación, pero sí ya tenemos que hablar de una variante que se sabía en algún momento iba a llegar a la Argentina. Como siempre, el objetivo en estos casos es atrasar el ingreso y la multiplicación de casos. Vamos a hablar de este caso y de las últimas novedades, ¿no?, respecto a la nueva variante que ahora sí preocupa al mundo, con Natalia Paratore. Nati, buenas tardes. Dani, ¿cómo te va? Tal cual como lo describís, finalmente se confirmó en nuestro país el primer caso que no es comunitario, que es una persona que venía, por supuesto, de un viaje en Sudáfrica y que hay que destacar que tuvo la enorme responsabilidad de aislarse, de hacer esas 48 Sí. horas, donde él tiene la noticia de que una persona que estuvo con él reunida en un ámbito laboral, varios dieron positivo, gracias a que esa persona se aisló y que no tomó un avión para ir a San Luis, sino en un auto llegó hasta San Luis, se puede hablar de que no hay un contagio masivo y una detección que fue Sí. oportuna. Ahora, lo otro que es importante es que dio 3 veces falsos negativos con los testeos que se hizo antes de tomar el vuelo, cuando llegó a Ezeiza y Claro. en el posterior test de PCR cuando llega a San Luis. Los 3 dieron negativos, que es lo que hablábamos la semana pasada, que Omicron lo que tiene, un escape en uno de los 3 genes que se estudia con el test de PCR, y es por eso que a las 48 horas, no a la semana, hay que volver a hacer un test, porque es la forma de poder detectar los falsos Pero negativos, Nati, ¿no? Como en este caso. entonces escapa no solamente a la vacuna, la protección que da la vacuna, sino también a la detección. Escapa a la detección. La vacuna, por el momento, los especialistas que están estudiando, es muy reciente, con lo cual todavía Sí. faltan datos científicos y clínicos, estaría siendo muy útil en función a que no está los que están vacunados. Este caso es una persona que tiene esquema completo, que además Por tuvo eso, COVID en claro. marzo del 2021, lo que hace es que no tenga una forma grave de la enfermedad, porque de hecho está sintomático, no tiene Claro. ninguna complicación dentro de su diagnóstico. Es decir, la vacuna lo que sí hace es que vos no tengas una forma grave de enfermedad, no termines internado o no pierdas tu vida. Eso por el Sí. momento. Todas las personas que en altos porcentajes han tenido positivo de Omicron no estarían teniendo la complicación siempre y cuando estén vacunados. Es No, decir, las no sería vacunas letal. no sería letal y no te terminan poniendo en una unidad de terapia intensiva. Digamos que esas son las dos cosas, buenas Claro, noticias que podemos claro. decir, que por el momento Sí. quienes tienen alguna vacuna tienen una protección. Eso es importante. Lo que Pero sucede, lo otro, Nati, es que yo te sí, preguntaba esto de la vacuna, porque hasta el momento se hablaba también de la necesidad de reformular la sí. vacuna, porque las vacunas existentes hasta el momento podían no servir para que vos no te contagies y no tengas el efecto grave. De hecho, ya se está hablando, ¿no? Y de hecho, este hombre, de una nueva dosis, pero además, o de una nueva vacuna de AstraZeneca, pero además este hombre había tenido COVID, tenía el esquema de vacunación completo, las 2 dosis, pero además había tenido COVID, por lo que uno Sí, entiende anticuerpos, ¿no?, debía tener. sin dudas, tiene anticuerpos, por eso está transitando, se cree, este diagnóstico de una manera más leve, digamos, Mm. en su casa, sin ninguna complicación. Las vacunas nunca van a evitar que nos contagiemos. Eso es algo para que está mirándonos y dice, bueno, entonces no me vacuno, da igual. No, no da Sí, igual, mucho menos ante Omicron. Necesitamos vacunarnos, exactamente la indicación es bien. la misma que antes de que aparezca Omicron. Sí, es una de las pocas herramientas que tenemos la humanidad de poder evitar perder nuestra vida o tener complicaciones. Es Mm. una de las pocas herramientas. ¿Por qué digo una de las pocas? La otra herramienta es usar el tapabocas barbijo. Es la otra herramienta que no hay que dejar de utilizar, que tenemos que volver a usar más que antes. Ahora, Dani, nos podemos preguntar, ¿estamos muy cerca de que Omicron sea circulación comunitaria en nuestro país? Yo creo que no, por lo que consulté con un montón de especialistas que están haciendo todos los estudios genómicos en la Argentina, porque lo que me dicen es, hoy la variante predominante es la Delta en nuestro país. Es decir, ¿se Sí. acuerdan cuando a la Delta le costaba entrar porque había otras variantes? Está sucediendo lo mismo, y la situación diferente, el diferencial entre el momento en que llegó Delta y ahora que llegó Omicron, es que en su momento el gobierno tuvo que cerrar las fronteras para poder acelerar la vacunación, y que cuando ingrese Delta sucediera lo que está sucediendo ahora, que le cuesta mucho generar los Claro. picos de contagio. Con Bien. Omicron el panorama es otro, completamente distinto, por 2 razones. La primera es porque la población
tiene más vacunas. Necesitamos que eso siga creciendo. Y la segunda cuestión es que Omicron es mucho más contagiosa que Delta, pero al parecer, por el momento, tendría menor letalidad en las personas que tienen, por supuesto, los esquemas de vacunación. Nati, mira, tenemos información. Ahora los chicos seguramente quieren preguntarte, pero vamos a repasar los síntomas de la variante Omicron. La verdad que se sabe muy poco. Hasta ahora probablemente alguno ha escuchado que respecto de la pérdida de olfato y gusto, que sí era algo que era uno de los principales síntomas, ¿no? Hasta ahora, cuando alguien era COVID positivo, no se estaría presentando. Pero bueno, los repasamos con Gaby y con Mauro. Dale, Nati. A ver, los síntomas de la variante Omicron, los que sí: dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio y dolor muscular. ¿Qué más? Seguimos aquí: fiebre, tos seca y taquicardia. Bueno, acá lo que yo les decía, no estaría dentro de, no sé si de los principales, acá apuntame vos, Nati, de los principales síntomas o directamente, bueno, no hay caso hasta el momento. También es poco lo que se sabe, esto es muy reciente, ¿no? Exacto, muy poco. Y la verdad, Dani, es que son prácticamente todos los casos, te diría en un 80%, sin ningún tipo de, digamos, sintomatología de las habituales. Lo que la caracteriza como la principal sintomatología que todos comparten es un extremo cansancio. Claro. Hay un extremo cansancio que es como el denominador común que está en todos los que tienen Omicron. Y después, al no tener fiebre en casi todos los casos o al no tener sintomatología muy evidente, lo pasás como si no te estuviese pasando nada. Bueno, es que hasta acá, mira, el tema de la taquicardia, pero hasta acá con la fiebre, el dolor de garganta, el cansancio, el dolor muscular, uno podría decir, como en alguno de los casos, lo pasás como una gripe fuerte, ¿no? Lo que no, mirá, y esto es lo que decíamos, no pérdida de olfato, no pérdida del gusto, aparentemente estos no son los síntomas, habrá que esperar que se sepa más todavía, pero hasta el momento esto es lo que tenemos, y tampoco dificultad para respirar. Nati, yo entiendo que esto es lo que hace que no se requieran internaciones, ¿no? Porque no se presentan cuadros graves con este problema, que es lo que hizo que mucha gente tuviera que llegar al tercer o cuarto día a internarse o a terapia intensiva también. Claro, la asistencia respiratoria, ¿te acordás que en el principio de la Delta y de las otras variantes el tema era ese? La gente tenía una dificultad en poder respirar. Esto no estaría pasando y digo no estaría pasando por lo que decías antes, Dani. Es muy rápida la detección que se hizo, es muy poca la información de estudios clínicos que hay hoy de manera oficial. Por eso todo lo estamos tomando con pinzas sobre una población objetivo que es muy pequeña por el momento, que son los casos confirmados de Omicron. Bueno, muchas diferencias, y ahí voy con los chicos para que ellos también te pregunten, muchas diferencias a cuando llegó la variante Delta. Vos recordarás el caso, ustedes recordarán el caso de ese hombre que llega, un ciudadano de nacionalidad peruana, que llega, se va a Córdoba, participa de un asado con su familia, los contagia a todos. De hecho, él presenta un cuadro grave, algunos de sus familiares también tienen que ser internados y finalmente este hombre pierde la vida, muere allí en el hospital. Y esto generó, bueno, multiplicación de casos, hubo que cerrar las escuelas, una situación muy, pero muy compleja. En este caso las diferencias son muchas, no solo en sintomatología, sino también en cómo fue, ¿no?, todo el procedimiento y cómo es que rápidamente la detección permite que se lo aísle él, y al remisero entiendo que la única persona con la que tuvo contacto hasta el momento. ¿Gaby? Sí, bueno, justamente es interesante esto porque hasta ahora, como bien decía Nati recién, no se han reportado casos graves con la cepa Omicron. De hecho, hasta el momento no se ha reportado ningún fallecimiento en todo el mundo, estamos hablando, ¿no? En el mundo, ahora vamos a ver los datos, pero son 1000 casos que se han detectado de esta cepa. Ya estamos cerca de una presencia en 50 países, ahora lo vamos a repasar todo esto, pero lo cierto es que incluso los que la investigadora de Sudáfrica, que fue la primera en informar sobre la presencia de Omicron, señaló que incluso el tema de las internaciones, en los casos que fueron un poco más graves, el promedio es de 2 días y medio de internación, cuando en el promedio en el resto de las cepas es por lo menos 8 días, ¿no? Si no que me corrija Nati, pero la verdad es que esto te habla de que no son cuadros graves, ¿no? Y que más que nada ha afectado a los jóvenes, quizás porque son los que menos vacunados están, ¿no? Hay, sobre todo, la mayoría de los pacientes son pacientes jóvenes los que se han detectado en el mundo con esta nueva variante. Sí, la persona de San Luis, en la provincia donde se ha detectado el primer caso en Argentina, es de 38 años. Pero lo importante es decir que aunque estemos vacunados, tenemos la posibilidad también de contraer cualquier variante, Omicron o incluso la Delta. ¿Por qué digo esto? Porque estar vacunados no nos protege del contagio, es decir, tenemos que evitar, sobre todo ahora que en las fiestas de fin de año, la sociabilidad,
entender que tenemos que hacerlo en lugares aireados, con distanciamiento, con el uso del tapabocas, porque esa es la mejor manera, junto con la vacuna, de poder sostener esta situación que en la Argentina, lo recordarán todos ustedes. ¿Se acuerdan cuando decíamos, la Delta ya llega, la Delta qué va a hacer, qué va a pasar? Bueno, la Delta nos encontró vacunados y por suerte, cada vida, por supuesto, perdida es un drama y es una tragedia, pero se pudo evitar una estampida y una ola fatal en nuestro país. Entonces, estamos en una misma situación en la que podemos hacer un montón de cosas para evitar lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa. Realmente la situación es crítica en el continente europeo e incluso en Estados Unidos. ¿Y qué tan importante fue el aislamiento, no, Nati? Porque digo, este hombre llegó el 30 de noviembre, pero el 29 de noviembre el Ministerio de Salud de Nación había decretado lo que es el aislamiento obligatorio para todas aquellas personas que habían estado en África. Entonces fue un día antes de que este hombre llegue a nuestro país. La verdad, la responsabilidad, siempre lo mencionamos, porque en este caso este hombre lo que comenta es: solo tuve contacto con el chofer y con mis familiares. No rompí el aislamiento en ningún momento. Y esto es fundamental. Por eso es que esta decisión de aplicar este aislamiento de 7 días fue crucial en este momento. Y rápida. Se actuó rápidamente, claro. Sí. Totalmente. Sí. Bueno, yo hacía la diferencia con el caso de la Delta y Córdoba, que fue un desastre. No, todo lo contrario, ¿no? Son conductas ciudadanas también totalmente distintas, hay que decirlo, ¿no? En el caso de Córdoba fue una irresponsabilidad absoluta, y en el caso de este ciudadano en San Luis, la verdad actuó responsablemente como tiene que actuar una persona. Era ¿no? asintomático, por lo cual él apenas se enteró que sus contactos habían tenido la variante de Omicron, él decide avisar al Ministerio de Salud, a las autoridades de San Luis, de lo que había pasado. Digamos que si esta persona no se hubiese enterado de esa información, ni siquiera incluso podría haber avisado a las autoridades que podría haber tenido la variante. Digo, era asintomático completamente. Totalmente. Esa es la responsabilidad cuando hablamos de que lo individual suma, pero que es lo colectivo lo que definitivamente transforma, es esto. Una persona responsable nos está evitando que haya un contagio masivo en una provincia y en un país, y también nos está ayudando a retrasar quizás esa posibilidad de que un virus sea de circulación comunitaria. Por eso es tan importante lo que hacemos de educar, de generar conciencia. Me parece clave el mensaje de que todos tenemos una posibilidad de hacer algo, no solo por nosotros, sino por los demás. Entonces, es de verdad un momento de solidaridad, no solo por las fiestas en las que a veces uno se sensibiliza, sino entender que este es un virus que tiene un enorme aprendizaje del que tenemos que, evidentemente, hacernos cargo, ¿no? Y sobre todo en el impacto de la sociedad y de lo sanitario. Dani, Mauro y Gaby, es importante que nosotros tengamos en cuenta, creo, en este momento, en afianzar el concepto de que hay que vacunarse, que la vacuna va a evitarnos morir probablemente si tenemos una posibilidad de contagio. Y decir además que una vacuna, una dosis, no alcanza. Eso también tenemos que tenerlo muy en claro. No alcanza si te pusiste una sola dosis. Bueno, de hecho se está llamando, en estos momentos, se están dando turnos a adultos mayores para la tercera dosis. Eso está funcionando muy bien. Están disponibles en la República Argentina, así que hay que ir y dársela esta tercera dosis también. Gracias, Nati. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Bueno, y vamos a repasar qué es lo que pasa en el mundo.